declarado lo que es bueno. Es el tema, el título que tenemos el día de hoy. Dios te ha declarado lo que es bueno. Y les invito para que vamos al profeta Miqueas, al capítulo 6. Vamos a leerlos, son solo 16 versículos, cada uno esperamos pueda seguirnos en su propia Biblia. Dice la palabra del Señor. Oíd ahora lo que dice el Señor. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuentes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Dios, porque el Señor tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias del Señor. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerro de un año. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué te pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Dios clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. Hay aún en la casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesa engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y sus lenguas es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite. Y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda la obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduviste, para que yo te pusiera en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Amén y amén. Muy bien, vemos entonces la profecía de Miqueas. Este profeta, su nombre quiere decir, Miqueas quiere decir quién como Dios o quién es como Dios. A lo largo de la profecía, Miqueas nos muestra con mucho énfasis, con mucha, incluso por momentos con mucha severidad a ese Dios todopoderoso, pero también nos muestra a ese Dios que tiene misericordia. Él combina entre la dureza de la profecía, pero también la esperanza que hay para el pueblo que se arrepiente. Miqueas habla, aunque él está en Judá, habla, digamos, a los dos reinos, al reino del norte y al reino del sur. Recordemos que el reino del sur era básicamente Jerusalén y sus alrededores, y el resto eh, correspondía a 10 tribus, correspondía a Israel. Pues en los dos estaba pasando igual en el pecado. Los dos estaban siempre en contra de la voluntad de Dios y llevando una vida apartada de los mandamientos que el Señor les había mandado, que el Señor les había dado. Por eso este profeta habla, y si lo vemos a lo largo, vemos palabras muy fuertes y muy duras. Y es un llamado que hace a todas las naciones, porque si bien en principio estaba hablando a Israel y a Judá,
es para todos. En el primer capítulo, en el versículo 2, en Miqueas capítulo 1, versículo 2, vemos cómo el Señor está hablando a todos. Dice, oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Dios, el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Es decir, estén atentos todos los moradores de la tierra, todos los pueblos, acerca de lo que el Señor va a hablar a través de este profeta. Por eso es tan importante que le prestemos atención plena y constante a lo que el Señor nos regala en este día. Y siempre los profetas que vienen de Dios siempre están obedeciendo al Señor, y esto contradice a los falsos profetas que están buscando solo obedecer a sus emociones, a los deseos de sus propios corazones, buscando decir lo que a la gente le gusta escuchar, pero no buscando que el pueblo se aparte del pecado y la maldad y se vuelvan a Dios. En el capítulo 3 de esta profecía de Miqueas, en el versículo 8, dice el Señor claramente, mas yo estoy lleno del Espíritu, del poder del Espíritu, está hablando Miqueas, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de su juicio y de su fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Es decir, él está diciendo, yo estoy lleno del poder del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios y del juicio de Dios, de la fuerza. ¿Para qué? ¿Para qué Dios le dotó de todas aquellas cosas? ¿Para qué Dios le dio todos esos dones? Para denunciar el pecado que había en el pueblo. Distinto a lo que pasa en estos tiempos, con los mal llamados profetas de este siglo, que dicen, Dios me mandó a decir que vendrá gran año de prosperidad. Dios me mandó a decir y yo soñé que su casa sería grandemente prosperada, pero no denuncian el pecado que hay en torno a nuestras vidas, a nuestras familias, en nuestras casas, en nuestras propias vidas, en nuestra intimidad. Y este hombre que sí venía de Dios, entonces habla abiertamente, dice, con el poder del Espíritu de Dios. Y denuncia. Y entonces lo que nos presenta es un acontecimiento o como una especie de juicio que se está llevando. Es un escenario de juicio el que se está llevando en el capítulo 6. Y hay una convocatoria, un llamado que hace Dios a su pueblo. Y le dice en el versículo 1, oíd ahora lo que dice el Señor. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Versículo 2, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Dios, porque el Señor tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Entonces hay un llamado para que su pueblo se presente delante del Señor, y es un llamado para que todos presentemos nuestras vidas delante del Señor. Al final de los tiempos sabemos lo que va a suceder en el juicio del gran trono blanco. Toda la tierra, todas las naciones, todos los países, todas las familias de la tierra no creyentes serán llevados delante de aquel gran trono blanco. Sabemos que nosotros los creyentes iremos delante del tribunal de Cristo, los que ya hemos sido salvados por gracia, los que hemos recibido ese regalo de la salvación y que tenemos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, y que ahora nuestras vidas han tenido un nuevo nacimiento y nos esforzamos en cambiar nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestra forma de enfrentarnos a las circunstancias de esta sociedad, buscando siempre honrar a nuestro Dios. Estaremos allí en el tribunal de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo será quien presida ese trono. Pero también el juicio del gran trono blanco. Y entonces dice, estén preparados. Pero aquí lo que nos muestra es un llamado, porque el Señor aún le estaba dando oportunidad, como nos la da a nosotros, a todo el pueblo de Israel, a reconocer su pecado, a confesar su maldad, a apartarse de todos estos errores, de todos esos pecados, pedirle y suplicarle perdón a Dios, volverse a Dios de todo su corazón. Y esto sucede, repito, todavía con nosotros. ¿Por qué? Mientras estemos con este cuerpo en vida, tenemos la oportunidad de arrepentirnos de todos nuestros pecados,
muchas personas que hoy desconocen completamente a Dios, que no quieren saber nada de Él. También pueden volver delante de Dios, escuchar su palabra, arrepentirse, humillarse delante de Él, clamar, pedir misericordia. Y el Señor perdonará sus pecados. Siempre que lo hagan a través de Jesucristo, su único Hijo, entendiendo la obra de Cristo Jesús en la cruenta cruz del Calvario. Y entonces el Señor empieza a decirles, ¿qué he hecho yo de malo? Y es donde viene en el versículo 3 unas preguntas. Este texto encontramos que hay varias preguntas. Y la primera que encontramos es, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Es decir, ¿quién es el acusado en este momento? El pueblo, los pecadores, nosotros. Y estamos delante de quién? Del justo, del santo, del omnipotente. ¿Y qué tenemos nosotros contra Dios? Y es interesante porque quizás muchas veces queremos echarle la culpa a Dios de las cosas que pasan, sobre todo las cosas que pasan en nuestra vida y que a nosotros no nos gustan. Y sabemos que muchas de esas cosas que tenemos en nuestra vida que no nos gustan son fruto de las consecuencias que recibimos por actos que hicimos. Es el resultado de actos que hicimos y estamos viviendo en medio de unas consecuencias. Y aún así queremos decir es culpa de Dios. Y sobre todo los incrédulos, los que no conocen la palabra de Dios, todo le echan la culpa a Dios. Y nunca miran el proceder de cada uno. Y es lo que nosotros debemos saber. Dios tiene el control y la soberanía de todas las cosas, pero Dios permite que muchas cosas sucedan. ¿Como resultado de qué? De la desobediencia del género humano. Sigue diciendo, responde contra mí, el versículo 3, versículo 4, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. La María que aparece aquí en otras traducciones aparece como Miriam, la hermana de Moisés y la hermana de Aarón. Eran tres hermanos que Dios había escogido. ¿Para qué? Para sacar a su pueblo, al pueblo de Dios, de la esclavitud de Egipto, llevarla por el desierto hasta la tierra prometida. Pues Dios había puesto estos tres líderes, pero dice algo importante y es, yo los envié. Es decir, no fue que Moisés quiso salvar al pueblo y con sus fuerzas y se unió a su hermano y a su hermana, idearon un plan y fueron a Egipto a rescatar al pueblo. No, eso era imposible. Solo con el poder y la fuerza de Dios podía el pueblo ser redimido, ser liberado, rescatado de la esclavitud, de la servidumbre en la que estaban en la tierra de Egipto. Y entonces el Señor le está diciendo, ¿qué tienen ustedes contra mí? Responde contra mí, ¿qué es lo que ustedes tienen? Veíamos en el versículo anterior. En este le está diciendo, por el contrario, miren lo que yo le he hecho por ustedes. Es decir, antes que el Señor pagarle al pueblo como bien lo merecía y como lo merecemos nosotros, había dado el rescate de sus vidas enviando un Salvador para rescatarlos de Egipto. Eso hizo Dios con nosotros, enviando ese Mesías, ese Salvador para rescatarnos de la inmundicia en la que estábamos. No porque éramos buenos, no porque lo merecíamos, mas sí por su gracia y por toda su misericordia. Y ese Señor Dios Todopoderoso es el que ha hecho todo para redimirnos. Es el que ha hecho todo un plan soberano para rescatarnos. Y aún así somos nosotros capaces de levantarnos contra Dios y decirle y reclamarle, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? Eso significa, si todavía están en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, todo ese tipo de emociones significa que tenemos un corazón enaltecido, que no nos hemos humillado verdaderamente delante de nuestro Dios, porque el Señor es digno de toda alabanza, de todo respeto, de toda gratitud, de adoración y de temor de Dios. Pueblo mío, versículo 5, pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozca las justicias del Señor. Miqueas, lleno del Espíritu Santo, como lo acabamos de ver en el capítulo 3,
allí en el versículo 8, lleno del Espíritu Santo, porque él estaba hablando palabras de Dios, le recuerda al pueblo, le dice, acuérdense, pueblo de Israel, lo que pasó con Balac. Balac era un rey, el rey de Moab, los moabitas. Eran gobernados por un hombre llamado Balac. Y este hombre ve que viene Israel, que va a pasar por su territorio, y busca a un profeta llamado Balaam, hijo de Beor, para que maldiga a Israel. Balaam intenta maldecir al Señor una, dos, tres veces y no puede hacerlo. Y el mismo Balaam le dice al rey, ¿cómo puedo maldecir a quien Dios ha bendecido? Y es muy importante esa palabra. Lo que le está diciendo el Señor, pueblo mío, acuérdate lo que pasó en aquel momento, que aunque se juntaron muchas personas y unieron sus fuerzas, reyes, para irse en contra de Israel, para maldecir a su pueblo, al pueblo de Israel, Dios no lo permitió porque la soberanía de Dios está por encima completamente de toda creación, de toda criatura, incluyendo el diablo. Todo está por debajo de la potestad y la majestad, de la soberanía, de la divina providencia del Dios Todopoderoso. Y aquí hay un punto que es importante, que debemos tratar. Y es que si nosotros somos verdaderamente creyentes, no podemos estar nosotros pensando y recibiendo como cierto que alguna maldición puede llegar a nosotros, que alguien puede hacer algo en actos de oscuridad contra la vida de un creyente, porque no es posible. Y no es posible porque, ¿por qué? Porque nosotros seamos fuertes, no, porque por encima de nosotros está la soberanía, la misericordia y la protección del Dios Todopoderoso. Recordemos que hemos sido cubiertos con la sangre de Jesucristo. Entonces ninguna fuerza del mal prosperará contra nosotros si tenemos verdaderamente puesta nuestra fe en Jesucristo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, le dijo el Señor Jesucristo a Pedro y a todos nosotros cuando él hacía esa declaración. Sabemos que tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces, nada, absolutamente nada, puede hacer las fuerzas de oscuridad contra un verdadero creyente. Podrá hacerlo con aquellos que se unen al maligno y serán cada vez más y más encadenados y más envueltos en sus sábanas de oscuridad. Pero sobre nosotros los creyentes está la luz de Jesucristo y su sombra protectora, estamos bajo sus alas. Y entonces le está diciendo al pueblo, acuérdate de lo que sucedió. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque Balac no pudo convencer y Balaam de hecho no pudo maldecir al pueblo tras las peticiones de Balac, porque fueron varias veces que este rey lo llevaba a los montes por donde iba pasando Israel. Le decía, mira, allá va Israel, maldícelos, tú que eres un profeta, maldícelos. Pero repito, no podía hacerlo, ¿por qué? Porque Dios los había bendecido, Dios había bendecido a Israel. Pero ¿qué pasa después? Esto lo encontramos, no vamos a ir allá por temas de tiempo, pero quienes quieran leer toda esta historia bíblica en el Números capítulo 22, allí lo encontramos, capítulo 22, capítulo 23, en adelante, vemos lo que sucede. Y es que por dinero este profeta Balaam le dio entonces a Balac, el rey, le dio la idea de lo que podía hacer. Mira, yo no puedo maldecirlo porque están bendecidos por Dios, pero yo te voy a decir lo que puedes hacer para hacer caer al pueblo. ¿Y qué fue lo que le dijo? Envía a tus mujeres para que se unan a los hombres de Israel, cosa que Dios les había prohibido a los israelitas. Ellos, efectivamente, este rey envía a las mujeres de su pueblo y a las moabitas, y efectivamente el pueblo cae en tentación y se une a estas mujeres. Y estas mujeres les enseñan a adorar a sus ídolos. Entonces vemos toda la depravación que viene a este pueblo. Y por causa del pecado, Dios castiga a Israel. Entonces,
podemos redondear la idea aquí de una manera buscando un poco la sencillez para tratar de explicarlo. Y es que Dios no permitió que el pueblo hubiese sido maldecido a través del profeta. Pero de esta manera vendría el fracaso, la frustración, la derrota de Israel. Pero por causa del pecado de Israel, que incumplió el mandamiento de Dios, entonces Dios ahora sí castiga a Israel. Es importante que abramos el entendimiento para esto. ¿Por qué? Porque si bien el maligno no tiene soberanía sobre nuestras vidas, él sí nos manda las tentaciones. Y a esas tentaciones debemos nosotros de estar oídos abiertos, oídos despiertos, ojos abiertos, ojos despiertos, corazón atento y espíritu bien sumiso delante de la palabra de Dios. Porque él no podrá hacer nada contra nosotros, pero si nosotros desobedecemos la palabra de Dios, nos apartamos de Dios, entonces llegará el maligno a través de las tentaciones y nos hará caer. Y sabemos que Dios al que ama, ¿qué hace? Lo reprende. Si nosotros estamos caminando en desobediencia, Dios puede mandar una reprensión de tal manera que volvamos a enderezar nuestros caminos, que reconozcamos nuestros errores, que recapacitemos y volvamos al camino de la santidad, en el cual debemos luchar y permanecer constantemente. Esto fue lo que le pasó a Israel. Y eso es lo que le está diciendo Dios. Por eso dice al final del versículo 5, para que conozcas las justicias de Dios. ¿Cuáles son entonces las justicias de Dios? Es exactamente eso, que nosotros estamos bajo la soberanía, el dominio y la protección de Dios. Pero si nosotros rechazamos a ese Dios, si nosotros desobedecemos a ese Dios, si nosotros, como dice en el Nuevo Testamento a través de una de las cartas del apóstol Juan, si nosotros practicamos el pecado, entonces estamos cediendo a las tentaciones del maligno. Y tenemos que revisar nuestra vida, cómo está delante del Señor, cómo está esa comunión, cómo estamos nosotros delante de Dios en la sumisión, en la humildad delante de nuestro Señor. Esa es la justicia de Dios. Y eso significa que el pueblo, porque recordemos el contexto, hay un escenario de juicio y donde el Señor les ha dicho, la parte que Dios les había prometido fue cumplida plenamente, siempre se ha cumplido y siempre se cumplirá. Las promesas de Dios siempre se cumplen. Y le está diciendo ustedes, pueblo, acuérdense, porque ustedes han pecado. Y el pueblo como que empieza a reaccionar y dice, ¿con qué me presentaré? En el versículo 6, ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Lo de siempre. El ser humano quiere, con cosas externas, buscar agradar a Dios. No está buscando en su corazón cuáles son las cosas que tiene que abandonar, que son pecados. Cuáles son aquellas cosas que a Dios le desagradan conforme a las Sagradas Escrituras. No, simplemente busca presentar una obra religiosa, porque sabemos qué es lo que hace una obra de la religión: acallantar la voz de la conciencia. Es decir, cuando una persona ha cometido pecado, es consciente, su propia conciencia le avergüenza, pero a través de una obra religiosa se apacigua, se autocalma él mismo. Y es como si todo eso estuviera tapando para que Dios no vea su pecado, sino que Dios se distraiga viendo una obra externa, lo cual es imposible delante de los ojos de Dios. Dios ve lo más profundo de nuestros corazones. Entonces, ¿con qué? ¿Con qué? ¿Cómo agradaría al Señor? No, con nada podemos agradar al Señor. Con nada que sea externo, que sea aparente. Si no hay un verdadero entendimiento, un verdadero arrepentimiento de que estamos en pecado, si no hemos comprendido realmente lo que es bueno delante del Señor, entonces seguimos con problemas. Y podemos seguir nosotros simplemente adormeciendo por allí, como buscando
que aquel pecado que se nos atormenta con el pasar de los días se nos olvida a nosotros y creemos que a Dios se le va a olvidar. Pues no es así. Y no es así, ¿por qué? Porque el Señor no deja sin castigo todo pecado. Todo pecado tiene su castigo, lo sabemos a través de la palabra de Dios. Y entonces el Señor responde en el versículo del día de hoy, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado, o sea Dios, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide el Señor de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Alguien podría decir a través de este versículo, mire que si son por obras, porque aquí todo esto son obras que tenemos que hacer. Pero a la luz del Nuevo Testamento sabemos que quien obra en justicia, quien ama la misericordia, quien se humilla delante de Dios, es una persona que ha nacido de nuevo. Sabemos que el fruto del Espíritu Santo es fruto del Espíritu Santo tener el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, el dominio propio. Todo eso es un fruto del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Dios que mora en el creyente genera, produce esos frutos que glorifican a Dios. Entonces lo que está diciendo es que nosotros debemos primero que todo entender nuestra capacidad tristemente pecaminosa y que hemos siempre deshonrado a nuestro Dios siguiendo el camino equivocado. Y el Señor pide que tengamos temor de Dios. Él nos ha declarado lo que es bueno. Y hoy que nosotros tenemos la completitud de las Sagradas Escrituras, ¿qué es lo que el Señor quiere? ¿Cuáles son esas obras que nosotros debemos hacer? ¿Cómo hacer las obras de Dios? Vámonos por un momento al Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leer del 26 en adelante. Juan capítulo 6, vamos a leer del versículo 26 en adelante. Miremos cómo dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, aquí está la pregunta, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Y cuál es la respuesta? Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hasta ahí la lectura. Entonces vemos a una multitud buscando a Jesús. Y Él les dice, ustedes me están buscando no porque hayan entendido quién está delante de ustedes, no porque hayan reconocido que a través de tantas señales, tantos prodigios, tantos milagros, era para que identificaran claramente que Él era el Mesías, sino porque Él hacía un día anterior, había hecho un gran milagro donde había alimentado a más de 5.000 personas. Esa multiplicación de los peces. Y Él les dice, ustedes vienen a buscarme porque quieren saciarse. Y es que nosotros vemos, y nosotros mismos lo hemos experimentado seguramente, cuando no éramos creyentes o cuando no habíamos nacido de nuevo, cuando no habíamos comprendido la palabra, que buscábamos a Dios, pero ¿para qué? Para que nos solucionara los problemas. Que buscaran, muchas personas llegaban a la oración o a una iglesia cristiana porque su matrimonio iba en decadencia. Entonces yo vengo porque me dijeron que si vengo, entonces Dios va a restaurar mi matrimonio. O yo vengo porque mis finanzas están totalmente quebradas. Y yo vengo porque me dijeron que Dios puede restablecer todo lo que he perdido. Y yo vengo a la iglesia porque yo necesito ser sanado y ser curado de una enfermedad. Y me dijeron que si yo venía, Dios me iba a sanar de esta enfermedad. Ese no es el evangelio de la salvación. Y por eso mucha gente llega a las iglesias y se van más tristes y defraudados de lo que llegaron. ¿Por qué? Porque llegaron con una expectativa de un evangelio que no es el bíblico, sino con promesas de humanos. ¿Y qué era lo que buscaba Israel por mucho tiempo? Volver a ellos ser fuertes en las batallas,
en volver a conquistar las ciudades que les habían sido quitadas, pero no estaban buscando honrar a Dios desde sus propias vidas. Y le preguntan, ¿qué es la obra que debemos hacer? Y dice algo maravilloso, dice algo muy poderoso, que es que creer al que Dios ha enviado. Eso es lo que hay que hacer. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Recordemos que 2 versículos atrás decía, al que Dios ha señalado, Dios señaló. En una enseñanza anterior hemos visto cómo Dios en la transfiguración, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él escuchad. ¿A quién? A Jesús. A Él tenemos que escuchar, a Él tenemos que seguir, a Él le tenemos que servir. ¿Cuál es la obra? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para honrar y glorificar a Dios? Creer en su Hijo. Es lo único que tenemos que hacer. Creerle, entregarle nuestra vida, nuestro corazón a Él. Librarnos de todas esas ficticias obras que creemos que a Dios le van a agradar. Es que si yo hago esto, si hago lo otro, si hago una obra de misericordia, entonces Dios va a ver y entenderá que entonces yo me merezco el perdón y que yo merezco ser restablecido y que yo merezco ir al reino de los cielos. Si tenemos esa expectativa, si tenemos esa creencia, si tenemos entendimiento, estamos muy cerquita de las puertas del infierno. Es muy fuerte la palabra, como decía el profeta Amós, pero él venía a presentar los pecados de Israel, a hacerle caer en cuenta lo mal que estaba el pueblo delante de Dios. Y nosotros tenemos que ser muy claros también en la enseñanza, en que recibamos todo lo que Dios quiere que entendamos. No es por obras para que nadie se gloríe, es por la fe que tenemos en Jesucristo. Es mediante la fe de Jesucristo, es ese puente, el puente es esa fe que es un don de Dios, que Dios nos ha regalado para que creamos en su Hijo. Eso es lo que el Señor pide, lo que el Señor demanda de nosotros. Entonces vemos que esas obras de las que hablaban los versículos 6 y 7 de Miqueas, en esos versículos vemos que obras infructuosas, ineficaces, inútiles. Y nosotros debemos de deshacernos de esas obras. Pero de esas obras debemos de deshacernos ¿para qué? ¿O por qué? Si estamos pensando que ellas nos llevan al reino de los cielos, esas obras no sirven. Pero si ya hemos recibido la salvación por gracia y sabemos que fue un regalo que no merecíamos, que hoy está en nuestras vidas, entonces nosotros, humillados delante del Señor, pero con un corazón alegre, dispuesto a servirle, hacemos obras para glorificarle. No para que nos salve, sino porque ya nos salvó, para glorificar la gloria de su gracia. Eso es lo que queremos y lo que debemos hacer nosotros si somos verdaderamente creyentes. Entonces dice el versículo 9, volviendo a Miqueas capítulo 6, versículo 9. La voz de Dios clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Es sabio tener temor de Dios. Es necesario que tengamos temor de Dios. Recordemos que los juicios de Dios son justos y verdaderos. Y eso está diciendo en este pasaje. Todo lo que viene para ustedes, porque Miqueas estaba anunciando la gran destrucción que vendría tanto para el reino del norte como para Jerusalén. Y esto sucedió a través de Nabucodonosor, lo sabemos, a través de los otros profetas. Y sabemos que todo juicio que el Señor establezca contra cualquier persona es justo y es verdadero. Es un juicio como el que plantea este pasaje que se lleva siempre en la transparencia de la verdad. ¿Y quién puede negar su propio pecado? ¿Y con qué pagaremos? Decían ellos. ¿Cómo va a pagar por mi pecado? ¿Con el sacrificio de uno de mis hijos? No, solamente a través del Cordero inmolado, Cristo Jesús, es que se pueden pagar todos esos pecados. Y entonces de ahí en adelante sigue el pasaje hablando del versículo 10 en adelante. Bueno, dice entonces, perdón, versículo 9, es sabio temer a tu nombre, prestad atención al castigo y al que lo establece. Muy importante, si esto lo miramos a un futuro muy cercano, porque la verdad es un evento muy cercano, hay un juicio para todas las naciones. Prestad atención a ese castigo, porque ese castigo va a ser eterno.
para los no creyentes. Hay que prestar atención y hay que prestar quién lo estableció. Y fue el mismo Dios en su perfecta soberanía y sabiduría, en su divina providencia, quien así lo ha establecido. Entonces debemos de prestar mucha atención, porque esto no son palabras de una persona cualquiera. Esto no son palabras ni siquiera del profeta Miqueas. Esto es palabra de Dios, que está escrita en las Sagradas Escrituras. ¿Y qué es lo que debemos entonces nosotros hacer? Nosotros siempre debemos buscar la presencia del Señor, clamar por misericordia, pedirle perdón. Del versículo 10 en adelante vemos, hay algo, dice la palabra del Señor, hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Daré por inocente al que tiene balanza falsa o bolsa que con pesas engañosas. Todo esto lo que nos muestra de ahí abajo es, si todavía tenemos esos malos hábitos, esas malas acciones, debemos siempre de arrepentirnos, dejarlas, confesar nuestros pecados y pedir misericordia al Padre en el nombre de Jesucristo, volvernos al Señor. Porque recordemos, todo lo que enseña Miqueas es palabra fuerte de severidad, pero también muestra la misericordia de Dios. Y podríamos decir, bueno, ¿y dónde está la misericordia en lo que hemos leído? Pasemos al capítulo 7 y miremos en el versículo 18. Miremos cómo dice, es la compasión que el Señor tiene por Israel y por todos nosotros. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No tuvo para siempre su enojo, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Vemos la severidad de Dios anunciando un castigo, pero también dice que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Es decir, esa palabra remanente es muy importante. Contrario a lo que enseñan algunas doctrinas falsas de que toda persona irá al reino de los cielos porque Dios es un Dios bueno y es un Dios de amor, se olvidan que también es un Dios de justicia. Entonces enseñan que todos irán allá. Acá la palabra nos dice que hay un remanente, es solamente una porción de todas las personas de la tierra, de todos los tiempos. Solamente una porción será llevada delante de él. Y por eso dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad? Somos nosotros hoy llamados a ser parte de ese remanente. Y somos verdaderamente llamados si confesamos nuestros pecados, si nos apartamos de la maldad. Él es misericordioso. Él se olvida de nuestros pecados. Él echa fuera, echa lejos nuestras transgresiones. Pero esto ¿por qué es posible? Porque uno ya pagó por nosotros. No porque podamos hacer algo para que esto suceda, sino porque entendemos claramente que Jesucristo pagó por nosotros el castigo. Es decir, Dios no va a dar por inocente al pecador. No, es inocente aquel que crea que Jesucristo pagó por él en la cruenta cruz. Ese es inocente, ese lo declara Dios justo. Es justificado por la muerte y por la resurrección de Jesucristo. Y por eso es tan importante el Evangelio de la salvación. El Evangelio que es salvación por gracia. El Evangelio que es por medio de la fe. El Evangelio que nos enseña que nosotros somos una naturaleza, una humanidad culpable. Todos somos culpables y que Dios ha enviado para nosotros un Salvador. Su nombre es Jesucristo, el Hijo del Dios Santísimo, el Hijo del Dios Todopoderoso. Y a Él tenemos que volvernos, a Él tenemos que llegar siempre con un corazón manso y humilde. Entonces recordemos para terminar el día de hoy, todos somos culpables. ¿Quién puede levantarse delante de Dios y decir, yo no soy culpable? ¿O quién puede decir, yo tengo derechos delante de Dios? Ninguno. Sabemos que Dios anunció, nos anuncia a nosotros y a toda la humanidad, como le anunció a Israel y a Judá, lo que habría de venir si no se arrepentían. Esto mismo sucederá al final de los tiempos. O iremos delante los no creyentes delante del trono blanco, o iremos delante de Jesucristo en su tribunal. Debemos entonces nosotros comprender que hay un Dios de misericordia, pero que
necesitamos nosotros arrepentirnos, confesar nuestros pecados y buscar la presencia soberana de Jesucristo en nuestras vidas. Porque Dios te ha declarado lo que es bueno. Amén y amén.